Cadáveres que caminan. En la era moderna, por lo general se teme a los fantasmas, espíritus de los muertos. Pero hubo tiempos y lugares donde un cadáver animado, el cuerpo que se levanta y camina, era el principal objeto de temor. Una crónica inglesa del siglo XII, escrita por un autor conocido como William de Networth, contiene varios relatos denominados del extraordinario suceso cuando un muerto salió de su tumba. Este es uno de los relatos. Un hombre sumamente malvado que vivió en los alrededores del castillo Alnwick murió sin confesar sus cuantiosos pecados. Sin embargo, se le dio sepultura cristiana, la cual, anota William, no se merecía y no le sirvió de nada. Este mal hombre no pudo ser mantenido en su tumba por el poder de Satán en las horas de la noche. Podía levantarse de su sepulcro y vagar por las calles, merodear alrededor de las casas mientras los perros aullaban y ladraban toda la noche. La gente tenía miedo de salir a la calle por la noche porque el que se encontrara con la criatura sobrenatural era atacado y golpeado por ella. Peor aún, el cuerpo caminante comenzaba a descomponerse. El aire hedía cuando el fétido y podrido cuerpo pasaba, por lo que estalló una plaga y casi no hubo una casa que no estuviera de duelo. Finalmente, dos hermanos cuyo padre pereció por la plaga discurrieron un intrépido plan. Sacarían el cuerpo y lo quemarían. Esto requería mucho valor, pues el cuerpo podía moverse y no sabían lo que sería capaz de hacer. Además, exhumar un cuerpo, aún para una causa obviamente buena, era un acto muy pecaminoso, pero de todas formas lo hicieron. Y mientras pensaban que tendrían que cavar más profundo, de pronto dieron con el cuerpo, cubierto por una delgada capa de tierra. Estaba hinchado y apretujado, con una corpulencia aterradora, y su cara estaba inflada y encarnada, con enormes mejillas rojas, y el sudario estaba desgarrado. Uno de los jóvenes traspasó el cuerpo con una pala. De inmediato brotó un chorro de tibia sangre roja, por lo que se dieron cuenta que se habían alimentado de la sangre de muchos pobres. Quemaron el cuerpo y la plaga terminó. Como el aire contaminado fuera limpiado por el fuego que devoró al ser infernal que había infectado la atmósfera. Este relato se acerca a lo que ahora consideramos como vampirismo. Sin embargo, en el siglo XII la palabra vampiro era desconocida en Inglaterra. El vampirismo llegó a Inglaterra de Europa Central, pero se fundió con los viejos relatos de cadáveres que caminan, que ya eran bien conocidos. William tiene varios relatos de muertos que caminan, que cuenta con un aire de absoluta sinceridad. Sin embargo, algunos de sus relatos son tan extravagantes que es lógico sospechar que está repitiendo un relato exagerado y lo sabe. En una de sus narraciones, un monje persigue con una pala por un castillo desierto a un muerto que camina. El muerto escapa brincando al foso. En Rusia surgieron muchos relatos de muertos que caminan. La afamada ocultista Elena Petrovna Blavatsky contó el relato de un viejo y malvado gobernante ruso que se casó con una joven contra su voluntad. Él estaba loco de celos, y cuando estaba muriendo le advirtió que si se casaba de nuevo, él regresaría de su tumba para atormentarla. Pero ella era una mujer todavía joven y el deseo superó al miedo, por lo que después de unos meses anunció su voluntad de casarse con el hombre que amaba desde antes de ser obligada a casarse con el viejo gobernante. Esa misma noche se vio un carruaje salir retumbando del cementerio donde estaba sepultado el cuerpo del gobernante. Se aproximó a la residencia donde vivía su viuda, y al hacerlo, todos en la casa fueron agobiados por una sensación de letargo y se durmieron. El cadáver del gobernante bajó del carruaje, subió al cuarto ocupado por su viuda y procedió a golpearla y pellizcarla hasta dejarla llena de moretones. Este mismo tratamiento fue repetido cada noche durante varias semanas hasta que la pobre mujer estaba casi muerta. Ni los soldados ni la intervención de un sacerdote pudieron detener el carruaje del gobernante muerto.
Los que trataban de impedir su paso eran derribados por una fuerza invisible. Finalmente, las autoridades civiles y religiosas acordaron exhumar el cuerpo del gobernante y quemarlo. Solo entonces acabó el tormento de la viuda. Un cadáver que camina de este tipo, que se levanta de la tumba por su propia maldad, no debe confundirse con un zombi, que es un cuerpo reanimado por medio de la magia. Nueva versión de Doña Francisca la Embrujada. Sucedió en la hoy calle de Venustiano Carranza. Que nadie ose negar la existencia de poderes diabólicos y sobrenaturales que se sustentan del alma y cuerpo humano. La maldad y hechicería son hijas del demonio y las sombras de la noche. Sí, este suceso ocurrido en el siglo XVI, aquí en nuestra capital, nos habla de un caso de hechizo diabólico y perverso. Sé que algunos de los lectores dudarán de estos poderes, sin embargo, sépase que aún en nuestros días aquí en México y en otros países, todavía sigue practicándose la hechicería. Retrocedamos al año 1554, a plena mitad del siglo XVI, y veamos una visión retrospectiva. Esta casona y esta calle, que llamóse de la Cadena, gobernaba en ese siglo el virrey don Luis de Velasco I. Y esta casa tenía el número 7, de la que hoy es Venustiano Carranza, habitaba la casa en cuestión. Doña Felipa Palomares de Heredia, rica viuda de uno de los conquistadores, de quien fuera heredera, pero si Felipa había heredado nombre y fortuna del esposo, también había quedado un hijo joven y apuesto llamado Domingo de Heredia y Palomares, criado con lujo desmedido y cuidados extremos. Era este joven Domingo la adoración y consuelo de la madre, y llevaba de su amor maternal, lo cuidaba y mimaba con exceso, y siempre le recordaba que ya estaba en edad casadera. Que encontrara a una chica que le gustara, que tuviera alcurnia y abolengo, claro, la madre tenía que aprobar a la muchacha. El joven deseaba en verdad esposa y buscaba con ansias entre las chicas de la Nueva España. Solía reunirse con otros jóvenes también deseosos de casorio, y escogían así a las mejores muchachas. Durante varios meses buscó a la chica que le gustara y fuese un buen partido del agrado de la madre, sin hallarla. Pero al fin, cierta tarde, vio acercarse al templo a una hermosa chiquilla, cuyo nombre y cuna desconocía. Sin embargo, era de una belleza virginal que hizo dar vuelcos al corazón del joven Domingo. Llena de misticismo y de candor, pasó junto al joven, el cual lanzó un hondo suspiro. Ella entró a la iglesia, y mientras oraba con fervor, el chico la miraba cada vez más cautivado por esa angelical figura. Al terminar de orar, ella se acercó a la pila de agua bendita, y él le ofreció sus dedos húmedos. Emocionado, después, como era la costumbre en ese siglo, él la siguió a prudente distancia para saber dónde vivía la chica, que al parecer se dio cuenta de que la seguía. No trató de apresurar el paso. Entonces ella llegó ante una casa de mediana fábrica, allá por entonces calle cerrada de Nacatitlán, hoy novena de 5 de febrero. Ella, sin embargo, volvió sus glaucos ojos hacia el joven y le clavó una mirada que llevaba toda la ternura y candidez del mundo. A partir de entonces, Domingo de Heredia y Palomares, acompañado de un juglar y amigos, comenzó el asedio de la chica, llamada Doña Francisca de Bañuelos, y era hija única de padres humildes. Al fin, una noche escapó entre barrotes y tiestos florecidos una mano trémula que recibió ardiente beso de amor, y noches después, entre suspiros y perfumes de jazmines, unos labios musitaron la declaración de amor.
Mas la incipiente ciudad era chica, y pronto 2 lenguas oficiosas fueron con la noticia de estos amores a la madre de Domingo. Lo que le contaron a la mujer no le agradó en absoluto, pero más tardaron en marcharse las 2 damas informantes que doña Felipa en salir rumbo a la casa de Francisca. Acto seguido, su mano firme, cruel, golpeó contra el zaguán el pesado aldabón. Había en sus golpes furia y decisión. Fue la misma muchacha la que abrió el zaguán. Su sorpresa no tuvo límites, pues conocía ya a la furiosa dama. La joven invitó a pasar a la mujer a su casa. Como la notó indecisa, le repitió la invitación. La dama furibunda empezó a hablar, comunicándole no volviera a ver a Domingo, pues ella era una plebeya sin nombre ni fortuna y que su hijo la iba a obedecer sin reclamos. En ese momento apareció el joven y ante el asombro de Felipa, que jamás había visto a su hijo en tal actitud, el joven defendió su amor y autonomía. Furiosa la madre se fue, mientras los 2 jóvenes ratificaban su amor y sus deseos de casarse. Pero cuanto más mostraba su decisión por casarse con Francisca, doña Felipa sufría más y más, llenando su dolor con lágrimas amargas. En su loca desesperación por evitar la boda de su hijo, doña Felipa supo la existencia de una bruja tan poderosa como temida, y fue a verla a un paupérrimo jacalucho cerca de la laguna de Macuitlapilco. Llegó en su elegante carruaje, ansiosa por lograr por medio de siniestros maleficios el alejamiento de los enamorados. Se apresuró a buscar a la bruja en su jacal. La hechicera la recibió como si supiera a qué iba la dama. Esta explicó su caso a aquella mujer. La segunda le prometió tener la solución para el jueves siguiente, y la angustiada Felipa se comprometió a que le pagaría con largueza. Esa misma noche, Domingo y su madre tuvieron otra discusión con respecto a la decisión de él para casarse con Francisca. Su obcecada madre rogábale tiempo, pidiéndole aguardar hasta el viernes. La noche del jueves, doña Felipa fue en busca de la bruja, que le reveló un plan siniestro y de venganza, el cual consistía en que ambos jóvenes se casaran y después darle un diabólico presente a Francisca, que la iría matando poco a poco, aún sin salir de su incredulidad ante el repentino consentimiento de la intransigente madre. Por fin los jóvenes se casaron y fueron recibidos muy bien por doña Felipa. Pronto se dieron cuenta todos los amigos y familiares de que si la chica no era de linaje, su belleza y dones espirituales sobrepasaban cualquier deseo. A esas mismas horas, en la laguna de Macuitlapilco, la bruja celebrara un diabólico rito con un ánade, una especie de patito. Acto seguido, la bruja degolló más patos hasta contar 7 y con su sangre se envijó el rostro mientras continuaba su invocación a Satanás. 3 días después, cuando todo era dicha y felicidad entre los recién casados, se presentó muy amable doña Felipa, la cual le dio aquel presente a Felipa, que era un cojín de plumas muy bonito, relleno de aquellas plumas de pato embrujadas. Desde esa noche, el cojín de terciopelo fue la almohada donde reposaba su cabeza, la ingenua Francisca. Pero he aquí que desde el día siguiente, la joven se levantó de la cama con un extraño malestar, dolor de cabeza, mareos. En efecto, corrieron ante doña Felipa, a quien le contaron el extraño malestar con que había amanecido la hermosa recién casada. Pero ni cuidados ni descansos fueron suficientes. Día con día se sentía Francisca desmejorada y pálida. De fresca y lozana habíase tornado paliducha y débil, y su alegría había desaparecido para dar paso a una honda tristeza. Pero a medida que pasaron los días, la muchacha se sentía peor. Ya su rostro desencajado era cadavérico, y Domingo, viendo el estado de su esposa, llamó a varios médicos que desde luego examinaron a la enferma para rendir un diagnóstico que no fue nada bueno, pues la pobre mujer presentaba el aspecto de los presos de las galeras y mazmorras. Los temores por la pobre Francisca no fueron infundados. Antes de 6 meses había muerto
víctima de aquel extraño mal. Una vez enterrada, Domingo se encerró en su alcoba durante días y días. Apenas si comía lo que tomaba de la cocina por las noches y se negó por mucho tiempo a dejar entrar a su madre, que fingidamente trataba de consolarle. Sin embargo, su desgracia del joven por las noches le pesaba enormemente, regando el lecho de su difunta amada con su llanto. E hizo entonces un santuario en su alcoba y besó los lugares que ella tocaba y durmió sobre su cojín de terciopelo rojo. Sí, sobre aquel maldito cojín de terciopelo rojo. Al fin, una de esas noches, Domingo se despertó sobresaltado al sentir la presencia de algo sobrenatural junto a su lecho. Surgió entonces de entre las sombras de la alcoba la visión más horrenda que pudieran contemplar ojos humanos. Era doña Francisca Descarnada, que había venido de ultratumba a advertirle del cojín embrujado, el cual provocó su muerte, chupándole la sangre poco a poco hasta llevarla a la tumba, y le dijo que las autoras del crimen habían sido su madre y la bruja. Antes de que el horrible fantasma se diluyera entre las sombras, Domingo le hizo un juramento, que era vengar su muerte. Entonces el muchacho salió a hurtadillas de la casa y se dirigió a hacer la denuncia ante el Santo Oficio, que esa misma tarde se presentó a la casa. De un tajo fue roto el cojín de terciopelo rojo, cayendo al suelo extrañas plumas de ánade. Lo espantoso fue que a la hora de oprimir el cañón de las plumas, se escapó un líquido rojo que era sangre humana, sangre de aquella víctima, Francisca de Bañuelos. Y al ver las plumas caídas en el suelo, se comprobó que se movían como sierpes, víboras, como impulsadas por una satánica fuerza. Furioso, pisó aquellas plumas Domingo, hasta que la sangre que contenían formó extenso charco. Tratando de hallar piedad en su acto criminal, doña Felipa cayó de rodillas ante el fraile. Sometida a torturas crueles, doña reveló el sitio donde se hallaba la bruja. De ahí la sacó el Santo Oficio. Cabe decir que, aunque establecido el Tribunal de la Fe, hasta 1571 los castigos contra brujas y herejía se practicaban ya en la Nueva España, y que estos juicios se celebraban en forma rápida y expedita. Los acusados eran encarcelados tras el juicio y después conducidos a la horca o a la quema. En un juicio sumario se condenó a ambas mujeres a morir quemadas en la entonces plaza de Santo Domingo. Doña Felipa de Heredia y la bruja, cuyo nombre real jamás se supo, fueron atadas a los postes y, según rezaba la sentencia, fueron quemadas en leña verde para después esparcir sus cenizas a los vientos diabólicos de la noche. Durante algunos meses, Domingo de Hurtado y Palomares se encerró en su casona rumiando su tristeza, tal vez su arrepentimiento. La gente y él mismo se señalaban como el delator de su madre y el responsable de su horrible y vergonzante muerte. No volvió a saberse nada sobre Domingo, aunque algunos aseguran que se marchó a España, llevándose consigo pena y fortuna.